¿Qué tal, compañeros? Es un gusto saludarlos. Maestra, es un gusto saludarla por este medio. En esta ocasión, pues el tema es funcionamiento del cerebro en el proceso de aprendizaje, el cual pues voy a hacer una breve introducción tomando en cuenta la lectura y la actividad pasada donde estábamos viendo los mitos del cerebro, donde nos dice pues que el cerebro utiliza un 10% de su capacidad, pues el cual se me hace una afirmación sin sentido, porque el resto de la capacidad, el 90% restante, ¿dónde queda? ¿No? Entonces, biológicamente somos entidades completas en el que no hay nada que no se aproveche dentro de nuestro organismo y menos en un área tan importante dentro de nuestra anatomía como es el cerebro. Eh, es el motor, es lo que hace que todo funcione consciente o inconscientemente, y también pues es aquel que nos define como persona a través de las experiencias y a través de los conocimientos que vamos adquiriendo a través de los años. Y eso es lo que a final de cuentas, el cerebro, pues es lo que nos define en cómo actuamos, cómo reaccionamos. Y podría meterme en más detalles psicológicos, pero pues no ese es el punto en este momento, y aparte no me considero nada experto en psicología como para poder indagar en ese punto, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría tratar, por ejemplo, sería más que nada lo que es la función del cerebro. Que como bien sabemos, el cerebro forma parte del sistema nervioso central, el cual regula la mayoría de las funciones que tenemos en el cuerpo y también regula nuestra mente. Estas funciones pues van desde funciones inconscientes como el hecho de respirar o el movimiento del diafragma, nuestro ritmo cardíaco, y son funciones vitales. También tenemos otras funciones básicas como el dormir, el tener sed, el sentir hambre o inclusive el instinto sexual, ¿no? Y después tenemos funciones complejas como el pensar, recordar, hablar y aprender. Entonces, clasificando las funciones del cerebro de esta forma, considero importante o no, sobresaliente el hecho de que dentro de las funciones complejas tenemos el pensar, el recordar, el hablar y el aprender. Dentro de los mitos también que se dicen es que el cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Eh, Me voy a tomar la libertad en este caso de regresar la imagen para que podamos ver donde en el hemisferio izquierdo pues tenemos toda la parte analítica y en el lado derecho tenemos toda la parte creativa, eh, la visual, donde se encuentra también, por ejemplo, pues no es que se encuentre, pero se definen también las inteligencias aquí. Y dentro de las inteligencias, dada la materia en las que participo, pues está la inteligencia espacial. En este caso, o en el caso particular, donde estoy dando clases a los alumnos de ingeniería, donde supuestamente su lado izquierdo es el más desarrollado porque es el más analítico, donde entra mucho la razón, donde necesitan tener control, donde debe de haber mucho orden, eh, pues ese es su lado fuerte, dada la teoría de los dos hemisferios. Pero dentro de esta materia tienen que desarrollar mucho también lo que es el lado creativo, donde tienen que desarrollar esta inteligencia espacial, donde tienen que visualizar los objetos mentalmente. Entonces, aquí es donde podría yo pues refutar la teoría o la afirmación que se dice donde el cerebro trabaja con dos hemisferios. Mi postura ante esto es que
no creo que el cerebro trabaje con los dos hemisferios por separados. El cerebro trabaja como un solo organismo en conjunto. Sí puedo decir que hay más cosas del lado derecho, del lado izquierdo, de acuerdo a cada una de las personas, pero podemos poner el ejemplo de que si hay una lesión en un lado del cerebro, no quiere decir que se perdió, por ejemplo, si fue una lesión del lado derecho, no quiere decir que su inteligencia espacial o su lado creativo se vaya a echar a perder o la pierda, sino que la otra parte del cerebro viene y apoya o rescata o saca adelante todo ese lado que hace falta, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es la función del cerebro, mm, es importante entonces definir dentro de lo que son las funciones complejas de en cuestiones de los aprendizajes, definir cuáles son las funciones cognitivas. Ante estas funciones cognitivas es importante reconocer eh, cuáles son los procesos mentales que nos permite recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar o recuperar la información que hay en nuestro entorno o en un ambiente, ya que esto nos va a permitir entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Una de las cosas importantes es el entorno donde estamos para aprender, o bueno, el entorno como maestros, ya tomando la responsabilidad, el entorno que nosotros estamos generándole a los alumnos para que estos puedan tener esta disposición de aprendizaje ante lo que nosotros estemos exponiendo. Y esto me lleva a una pregunta que es cómo aprende el cerebro. Y aquí este es un punto muy importante porque nos hace cambiar este paradigma, ya que se dice, o bueno, no se dice, sino que una de las costumbres que hemos tenido a lo largo de los años es el repetir y repetir. Por ejemplo, a un niño de primaria le pides que se aprenda las tablas y cómo se las aprende repitiéndolas. Pero si estas tablas que tiene que aprenderse este niño repitiendo, les puedes poner música y que el niño se las aprende con una tonalidad, va a ser mucho más sencillo que él se las aprenda y más si es un ritmo que a él le gusta. Eh, y esto ayuda a que este proceso de aprendizaje tedioso, repetitivo y mecánico pues se vuelva un poquito más amigable, por así decirlo. En la tecnología se busca mucho que los celulares, por ejemplo, tengan una función muy amigable, que sean fáciles de utilizar, que sean sencillos, y creo que el aprendizaje tiene que ir encaminado a eso, que sea fácil de aprender, que sea sencillo y agradable. Entonces, entender cómo aprende el cerebro nos ayuda a vislumbrar nuevas estrategias de aprendizaje. Para esto tenemos que conocer estos códigos de funcionamiento que tiene el cerebro y que pueden permitir o que nos puedan demostrar, por ejemplo, la importancia de la curiosidad y la importancia de la emoción para adquirir conocimientos. Por ejemplo, el deporte también es esencial para fijar el aprendizaje y también que en el cerebro tenemos que reconocer que hay etapas o, ¿cómo podríamos decirlo? Ventanas de conocimiento que se abren y se cierran o que están susceptibles de acuerdo a la etapa de la vida que estamos cursando. Muchos hay estudios científicos que demuestran que la emoción, el deporte, como les había comentado, la sorpresa o el hecho de experimentar son algunos de los ingredientes necesarios para poder sumar conocimiento a nuestra mente, a nuestra capacidad de retención. Por ejemplo, hay un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde se demuestra que la actividad cerebral registrada durante la clase es similar al estar viendo la televisión. O sea,
el alumno prácticamente está en el aula en neutral. ¿Por qué? Porque pues sí está escuchando, pero su mente puede estar divagando o puede estar captando algunas cosas, pero no hay un aprendizaje satisfactorio o efectivo, por así decirlo. Ahora, si hacemos un poco memoria de cómo se imparte tradicionalmente las clases, donde se intercambian charlas en las que se bombardea a los alumnos con información, en este caso estamos consiguiendo el efecto contrario al que estamos buscando. O sea, realmente necesitamos hacer que los alumnos participen, como les decía, que haya un elemento sorpresa, que haya una forma en que el alumno se interese por lo que se va a ver en la sesión. Según el neuropsicólogo J.R. Gamo, el cerebro necesita emocionarse para poder aprender. En la palabra en inglés, excitement, es una palabra que literalmente debería de traducirse al español. Bueno, que se traduce como emoción, pero debería ser una excitación por por lo que está sucediendo dentro de nuestro cerebro ante algo nuevo y ante algo emocionante. Entonces, cuando el cerebro adquiere información novedosa, lo procesa dentro del hemisferio derecho, lo cual está relacionado con la intuición, las imágenes y el pensamiento creativo. Ante esto tenemos que considerar cuáles son los factores que ayudan al aprendizaje. Y de acuerdo a las últimas investigaciones científicas sobre cómo aprende el cerebro, sin dejar de lado el desarrollo cognitivo, nos lleva a que el aprendizaje mejora efectivamente el funcionamiento del cerebro, su capacidad de recuperación y la inteligencia del trabajo. Obviamente que tiene implicaciones potencialmente de gran alcance sobre cómo las escuelas pueden diseñar sus programas académicos y cómo los maestros podrían estructurar las experiencias educativas en el aula. Y ante esto, pues obviamente tenemos la responsabilidad como docentes de darnos el tiempo de generar esta experiencia, de generar esta emoción y de buscar esta satisfacción en los alumnos por aprender. Um, Tenemos que saber también, ya como últimos puntos, cómo el enfocarse en los métodos de enseñanza, en los diseños de lecciones, en los diseños de las unidades y los programas es realmente importante. ¿Por qué? Porque estás generando una estructura en la que el alumno va a poder encontrar la información, va a poder saber qué es lo que se desea, cómo se tienen que hacer las cosas, sin decirle o sin limitarlo a lo que el maestro quiere. Entonces, sí es muy importante o sí tenemos esta gran responsabilidad de poder estructurar las lecciones en las unidades. Dentro de esto existen términos relacionados a las técnicas de instrucción que se basan en la neurociencia del aprendizaje, como lo es la enseñanza basada en el cerebro o en inglés el BBL, donde muestran hallazgos científicos que se utilizan para informar estrategias y programas educativos. Otros términos relacionados como la neurociencia educativa o mente del cerebro y ciencias y la educación. Estas se refieren al campo general del estudio académico y científico y no tanto a las prácticas basadas en el cerebro empleadas en las escuelas. Hay una frase que me gustó mucho que dice, el binomio emoción-cognición es indisoluble, intrínseco al diseño, anatómico y funcional del cerebro. Ya como conclusión, me quedo con la parte y con la responsabilidad como docente de darme ese tiempo de estructurar. La docencia es una profesión muy noble y tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy, muy, muy grande porque en nuestras manos está
el futuro de una siguiente generación.